Buenas tardes, hermanos. ¿Tienes sueño? ¿Seguro? Ya es la última predicación, hermanos. Gracias a Dios porque nos ha concedido en estos 3 días estar con ustedes compartiendo las enseñanzas de Dios para todos ustedes. Y para mí mismo, hermanos, porque cada vez que la palabra se predica, uno pues definitivamente se deleita en esa palabra, y así como la expone, pues también se retroalimenta uno de exponerse, ¿verdad? O exponerla. Nuevamente, hermanos, agradecido con Dios por estar con ustedes en estos días, y gracias nuevamente por sus atenciones. Si no se me duerme, creo que le puedo prometer que acaba a las 3 de la tarde, pero si veo que se está durmiendo, dijo aquel, no le prometo nada. Acuérdense que pagan justos por pecadores, ¿verdad? Bueno, Lucas capítulo 4, versículo 16 al versículo 18, hermanos. Lucas capítulo 4, 16 al 18 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El tema, hermanos, que estamos viendo durante estos 3 días es un mensaje de Dios para nosotros. El primer día hablamos de un mensaje nuevo. El día de ayer, un mensaje transformador. Hoy por la mañana, un mensaje de reprensión. Y en esta tarde, hermanos, nuevamente vamos a hablar acerca de un mensaje. En esta tarde hemos titulado nuestro tema de esta tarde, un mensaje de esperanza. Eso es lo que vamos a hablar, hermanos, en esta tarde. Un mensaje de esperanza. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, hermanos. Eclesiastés 9:4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Hermanos, necesitamos nosotros saber lo que Dios dice en este mensaje de esperanza. Cuando hablamos de esperanza, hermanos, esperanza significa, además del nombre propio de una persona, significa confianza, significa expectativa, significa seguridad. Cuando hablamos de la esperanza cristiana, hermanos, es cuando estamos hablando acerca de lo que Dios promete, que algo va a suceder, y uno pone su confianza plena en esa promesa. Es decir, tenemos la expectativa, tenemos la seguridad. Es la seguridad de que algo va a ser porque Dios así lo ha prometido. Y hermanos, cuando nosotros vemos precisamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver ese mensaje de esperanza. Lo que leíamos en Lucas capítulo 4 del 16 al 18 muestra precisamente ese mensaje de esperanza. De ahí la pregunta entonces, hermanos, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje de esperanza? Bueno, número 1, ¿qué calor? ¿Tendrá el aire? ¿Por qué? ¿Está apagado o qué? O comimos y nos dio mucho calor. Bueno, ¿cuál es ese mensaje de esperanza? Número 1, dar buenas nuevas a los pobres. Ese es el primero, o lo primero que comprende este mensaje de esperanza. Dar buenas nuevas a los pobres. Leíamos, hermanos, en la parte de la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Una de las cosas, hermanos, que se resaltan en esta lectura que nosotros vemos es que Jesús tenía la costumbre de venir a la sinagoga, lugar de adoración de los judíos. Dice ahí que era una costumbre del Señor estar en este lugar.
Y lo que resaltamos dentro de lo que leímos es que él tomaba parte activa en lo que se hacía en la sinagoga, porque se le da ese libro del profeta Isaías y el Señor sabe manejar ese libro. No lo agarró como a veces nosotros agarramos la Biblia. ¿Y dónde están esos libros que me están mencionando? ¿Dónde está el pasaje que el hermano dice? Hermanos, hay que aprender a saber manejar la palabra de Dios, porque en ella encontramos precisamente esas buenas nuevas para los que somos pobres. Y si usted será pobre, usted o no. Bueno, no está hablando tanto de la pobreza material. Hay que saber esto. Jesús vino a un pueblo necesitado, hermanos, y pobre, pero un pueblo que estaba rodeado de calamidades y de problemas. La gente, hermanos, estaba desanimada. La gente estaba decepcionada. La gente buscaba desesperadamente una salida que les hiciera sentir aliento de esperanza. Ellos estaban buscando a alguien que les alimentara esa esperanza. Y esto era precisamente lo que Jesús estaba ofreciendo en su mensaje. Este pasaje de Lucas 4, 16 al 18, hermanos, es cuando el Señor empezó su ministerio a la edad de 30 años. El Señor inmediatamente pone las bases del por qué está haciendo lo que está haciendo. El Señor está hablando para que la gente vea definitivamente que Él es el enviado de Dios. 400 años, hermanos, habían pasado. 430, si contamos la vida del Maestro, desde que nuestro Dios habló en el libro de Malaquías. Y el libro de Malaquías, si tú lo has leído, lo has estudiado, es un libro que habla acerca de los reclamos de Dios al pueblo de Israel. Un pueblo rebelde, indiferente, falto de mostrar honra y respeto por nuestro Dios. Un pueblo que se había olvidado de hacer las cosas como deberían de ser hechas. Y Dios, hermanos, lo último que dice en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel son reclamos. Esa hojita que divide lo que es el libro de Malaquías y luego el Evangelio de Mateo, 400 años en que Dios no levantó profeta, en el cual Dios no trajo ningún mensaje para el pueblo de Israel. Fue necesario que antes que viniera Jesús, viniera un hombre precursor a despertar precisamente el deseo sobre las cosas de Dios. Ese hombre fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se dio su lugar para decir: he aquí el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Y hermanos, señaló a Jesús precisamente como ese enviado. Ese mensaje de esperanza era precisamente necesario. Y por eso comprende el dar buenas nuevas a los pobres. Hermanos, hay que recordar que Dios siempre se ha ocupado de los pobres. Fíjate bien esto. Dios siempre se ha ocupado de los pobres. El Salmo 10, 12 dice: levántate, oh Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Hermanos, tenemos nosotros entonces que saber que Dios le preocupa a la gente que tiene esta condición. Ahora, Jesús nos menciona, hermanos, a los pobres como bienaventurados. Mateo capítulo 5, versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando hablamos de pobres en espíritu, hermanos, estamos hablando de personas humildes que logran reconocer sus pecados y que logran sentir la necesidad de buscar el perdón de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hermanos, este mensaje que nosotros estamos mencionando, primero que nada, el mensaje de esperanza es dar buenas nuevas a los pobres. Pero también, hermanos, ese mensaje de esperanza, además de dar buenas nuevas a los pobres, número 2 es sanar a los quebrantados, no sanar, ¿verdad? Sanar a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón, hermanos, son aquellos a los que el pecado ha destrozado, los que el pecado ha empobrecido, los ha despojado completamente de todo, y hoy se encuentran en una condición decadente. Son los que sufren las consecuencias de su perversión y depravación. Son aquellas personas que están muertas en vida. Son aquellas personas que han perdido el deseo de vivir.
han perdido el deseo de superarse, han abandonado el propósito de su existencia, nunca han tenido una meta o un estímulo, nada los motiva, y es precisamente lo que Jesús veía en la gente en su tiempo. Ellos necesitaban ser sanados por Jesucristo, sanar a los quebrantados de corazón. Por eso dice el salmista en el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Fíjate esta frase: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Hermanos, cercano, está extendiendo su mano para que la gente que tiene esta condición de quebranto de corazón pueda tomar la mano de nuestro Dios, pueda tomar la mano de nuestro Señor Jesucristo y pueda salir de esa condición miserable en que vive. Por eso nuestro Señor Jesucristo está mencionando precisamente estas palabras tan importantes en este mensaje de esperanza. ¿Cuál es ese mensaje de esperanza? Número 3. No creo que ya acabemos, son 3 puntos, ¿verdad? Pregonar libertad a los cautivos. Número 3. Pregonar libertad a los cautivos. La consecuencia, hermanos, inmediata del pecado es precisamente la pérdida de la condición de libertad del ser humano. Decíamos que el pecado esclaviza, hermanos. Bueno, pues el pecado se pasa de un estado de libertad a un estado de esclavitud. La buena noticia, hermanos, es que somos llamados a ser libres. Y no solamente somos llamados, sino que en Cristo somos libres y somos más que vencedores. Dice Juan 8, 34 y 36, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo libertare, fíjate esta frase, seréis verdaderamente libres. Hermanos, libertad es lo que la gente necesita. Libertad no se confunda con libertinaje. Libertad para sentirse satisfecho, contento, precisamente porque ha logrado salir de las cadenas en que éramos prisioneros por culpa del pecado. ¿Cuánta gente no lo sabe esto, hermanos? Y no lo nota. Decía el día de ayer que hay personas que dicen: yo no soy esclavo de nada. Hablábamos que hay esclavitud de trabajo. No mencioné eso, pero hay quien es esclavo de la familia. Hay quien es esclavo de los placeres del cuerpo. Hay quien es esclavo de los deportes. Hermanos, a veces son cosas buenas, pero a veces se convierten en cosas malas porque nosotros nos encadenamos a ellas y no nos sentimos a gusto si no estamos amarrados a aquellas cosas que consideramos valiosas e importantes. Yo no digo que no sean valiosas y no sean importantes, pero no son lo más importante si yo soy hijo de Dios. ¿Cuál es ese mensaje de esperanza? Número 4. Vista a los ciegos. Una de las condiciones, hermanos, o una de las trampas, mejor dicho, del diablo, es cegarnos en la realidad de nuestra condición espiritual. Hoy en día seguimos muchos siendo ciegos en cuanto a las cosas espirituales. Tenemos el entendimiento entenebrecido, como dijo Pablo allá a los Efesios. Dios sigue haciendo un esfuerzo, hermanos, por alumbrar nuestro entendimiento, por enseñarnos cuál es su voluntad. Nuestros días son malos y como nunca antes necesitamos abrir bien los ojos para que nuestra vida vea las oportunidades que Dios envía. Mucha gente, hermanos, desaprovecha el tiempo de vida que tiene. Hermanos, por ahí dicen que hay que vivir la vida, hay que vivir los días como si fuese cada día el último día de la vida. Porque cuando es lo último, hermanos, las cosas tienen diferente perspectiva. ¿No te ha pasado en la escuela, muchacho, cuando ya es el último día, ya vas a salir de la secundaria, de la preparatoria o de la universidad? Como que ya lo último, como que tiene un panorama diferente. Incertidumbre, a veces miedo. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada, vas a seguir adelante. Hermanos, en las cosas de Dios hay que tener nuestros ojos bien abiertos. En el primer siglo, hermano, la gente
no alcanzó a ver la luz de Cristo. Dice Juan 1:11 que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo habla del propósito de la venida del Señor a los judíos. Pero los suyos, ahora sí, los judíos, no le recibieron. Pero dice la Escritura que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, sino de Dios. Hermanos, esos somos nosotros, que hemos logrado ver precisamente esa grandeza que Dios tiene, esa gloria de Cristo, esa majestuosidad de la iglesia, porque la iglesia tiene majestuosidad. Y los que estamos dentro de ella, gozamos precisamente de esa bendición de ser personas que podemos percibir las cosas valiosas que Dios ofrece. En el primer siglo la gente no podía ver. Dijo Jesús: bienaventurados porque ustedes pueden ver lo que otros no pudieron ver. Se les ha revelado a los niños, dijo el Señor en cierta ocasión. ¿Te acuerdas de esto? Hermanos, habla de sencillez, habla de tener un corazón sincero, habla de buscar, hermanos, precisamente notar aquello que la gente no ve a simple vista. ¿Cuánta gente a veces ha pasado por aquí, hermanos, y nunca ha visto este lugar donde se reúne la iglesia? Y de repente se mete y dice: oiga, es nuevo el edificio, tiene 74 años aquí, ¿cómo que si es nuevo? Pues nunca lo había visto. ¿Por qué planeta pasa? Porque mire el tamaño que tiene. No sé, hay gente que no ve las cosas, no percibe. Efesios 1:18 dice, hermanos, la palabra: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjate esta frase: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. A veces caemos en la condición de aquel profeta Balaam. ¿Te acuerdas? ¿Quién fue Balaam, hermanos? ¿Se acuerdan quién fue Balaam en el Antiguo Testamento? ¿No sabes esa historia? Era un profeta de Dios. Contrató a un rey, el rey Balac. Fíjate lo absurdo: Balac contrató al profeta de Dios Balaam para que fuera y maldijera al pueblo de Dios. Pero era profeta de Dios, ¿cómo me contrata para maldecir al pueblo de Dios? A Balaam, como le gustaba el dinero, le pide permiso a Dios, le dice a este hombre: aunque me des una casa llena de oro, yo no puedo hacerte lo que tú me pides, pero déjame consultar con Dios a ver qué me dice. Le dijo Dios: tú ve con él, pero vas a decir lo que yo te digo. Y aquel hombre, bien contento, se sube con su asna en su burla, ¿te acuerdas? Y se va por el camino. Y a Dios no le agradaba, hermano, lo que estaba haciendo. Pues le dijo que fuera, y dijo: ¿por qué fue? Si le dice que va, ¿por qué se enoja Dios, hermanos? Quería ver hasta dónde el hombre llegaba. Y hermanos, Dios envía a un varón con una espada desenvainada que está en medio del camino. Ya no se oyó, se le acabó la pila. Aquí estamos pilas, hermanos. O le apagué. Prendido. Bueno, iba Balaam, hermanos, por el camino, y en medio del camino está aquel varón con su espada desenvainada. Y hermanos, el asna le saca la vuelta, y en lo que le saca la vuelta le choca el cuerpo con las peñas que había ahí a los lados. Y hermanos, eso lo hizo varias veces hasta que aquel hombre se enoja y le golpea, y le golpea, y le golpea, hasta que la asna le dice: ¿por qué me golpeas? Hermanos, si Dios hizo que un burro hablara, ¿por qué hizo que aquel burro hablara, hermanos? Porque el ciego de Balaam no veía lo que Dios le ponía enfrente para que se interpusiera en su camino, no hiciera lo que no debía. Hermanos, ese mensaje de esperanza comprende vista a los cielos. ¿Cómo somos nosotros en cuanto a la perspectiva, la visión que nosotros tenemos precisamente sobre las cosas que a Dios le agradan?
¿Cuál es ese mensaje de esperanza? Número 5. Ese mensaje de esperanza, hermanos, es poner en libertad a los oprimidos. Déjame decirte que vivimos en un mundo de opresión donde hay muchas cosas que afectan la libertad. Hay racismo, hay barreras sociales, hay explotación, hay persecución, hay corrupción, hay hambres, guerras, terrorismos. Pero en Cristo, hermanos, hay esperanza para todos los oprimidos. Déjame decirte que Cristo puede libertarnos de cualquier que sea la situación que nosotros tengamos y que nos oprima en nuestra vida. Pero para que esto sea posible, necesitamos confiar en nuestro Dios, necesitamos confiar en nuestro Señor y recordar lo que la palabra de Dios nos dice. Filipenses 4:13, que muchas veces citamos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hermanos, ¿hasta dónde realmente nosotros consideramos que todo lo que nosotros logramos en esta vida es por la fuerza que Dios nos da a través de Cristo? ¿Cuántos de nosotros realmente lo consideramos y lo vemos de esta forma? Tenemos, hermanos, que estar conociendo lo que Jesús ofrece en este mensaje de esperanza. Hechos capítulo 10, versículo 37 y 38 nos habla precisamente acerca de Jesús. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La razón, porque Dios estaba con él. Y hermanos, el que Dios estuviera con Jesús era precisamente para venir a traer bendición a las vidas de todos nosotros, los que nos hemos acercado a Jesucristo. ¿Cuál es ese mensaje de esperanza? Número 6. Predicar el año agradable del Señor. Fíjate bien esto: predicar el año agradable del Señor. El reino de Dios que Cristo estableció, hermanos, no solamente tiene un aspecto pasado, sino que tiene una dimensión futura. Las buenas nuevas del Evangelio, hermanos, no son solamente historia, sino que nos hablan de lo que será precisamente ese futuro glorioso de la iglesia con nuestro Señor en el cielo en gloria. Hermanos, vendrán días mejores. Ese día o ese año agradable es el día cuando la humanidad estará completamente libre y volverá a su Creador para vivir con Él eternamente. Vamos a tomar esa imagen gloriosa que Dios hizo en el ser humano y que se perdió precisamente en el jardín del Edén por culpa del pecado. Hermanos, este año agradable del Señor traerá infinidad de bendiciones para todos nosotros. Ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, solamente habrá gozo y felicidad. Ya no habrá tinieblas, sino que el brillo de la gloria de Cristo es lo que estará presente en ese año agradable. Hermanos, pero para que eso suceda, para que todo lo que Jesús anunció en este mensaje de esperanza, es necesario que todos nosotros estemos listos y respondamos precisamente a ese mensaje. Hablamos de Dios, hermanos, hablamos de Cristo, y la gente oye y la gente escucha. Hermanos, Apocalipsis 21, 3 y 4 precisamente habla o revela a través de este libro de Apocalipsis lo que estamos diciendo de la vida en el cielo. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué tanto anhelamos nosotros, hermanos, esa vida en el cielo? ¿Qué tanto pensamos en esa vida en el cielo? Déjame decirte que la mayoría de nosotros no pensamos en esa vida en el cielo, porque pensamos que de aquí a que lleguemos hasta allá, ¿quién te asegura que falta tanto? Ahorita estamos vivos, pero mañana,
¿Quién sabe? A lo mejor ahorita estamos vivos, pero al rato viene el Señor Jesús en las nubes. ¿Te has puesto a pensar eso? Decía el hermano Jesús que el sábado se vino una tolvanera. Hay gente que cuando hay algo fuera del orden normal, hermanos, inmediatamente cuando hay lluvia, truenos o polvo, inmediatamente se asusta y dice, el Señor viene y no estoy listo. Hermanos, ¿cuánta gente está despreciando este mensaje de esperanza? Es una realidad. Las personas oímos de Dios, oímos de Cristo, vemos la palabra, oímos la palabra, la consideramos, la analizamos, la meditamos, pero nos falta ponerla por obra en nuestra vida. ¿Hasta dónde, hermanos, nosotros podremos responder a este mensaje de esperanza? Podemos decir, hermanos, en conclusión, que para el cristiano la esperanza de las cosas de Dios abarca más que cualquier cosa que esta vida puede ofrecer. Fíjate bien, para el cristiano la esperanza en las cosas de Dios abarca más que cualquier cosa que esta vida puede ofrecer. Hay quien está enamorado de su carro. Porque nos costó mucho y lo compramos con mucho sacrificio y lo lavamos y lo limpiamos y que tenga las llantas bien bonitas, hasta armorol le echamos y que cuando nos subimos huela bien rico. Oye, el carro no te lo vas a llevar. Otros están con la casa. Es que si viera cuánto me costó. No estamos diciendo que no te sacrificaste para tener aquellas cosas materiales, pero eso no te lo vas a llevar. Cuando te vayas de esta vida, material se va a quedar aquí. ¿Y cuánta gente está invirtiendo tantísimo tiempo, tantísimo esfuerzo, sacrificándose al máximo por las cosas materiales, sin entender que lo importante es lo que Dios ofrece después de esta vida? Hermano, la esperanza más preciosa para nosotros está en lo que nos espera en la eternidad. El problema es que nosotros no estamos viendo con los ojos espirituales, sino con los materiales. Hermanos, el siervo de Dios espera con alegría el tiempo glorioso cuando, habiéndose despojado de este cuerpo mortal, tendrá parte en el reino eterno de Cristo. Ahí va a tener, compartir la alegría y la gloria del cielo para siempre. Hermanos, si a ti no te anima esto, definitivamente que tenemos nuestro entendimiento fuera de lo que a Dios le agrada. Hermano, la esperanza que tenemos nos debe de ayudar a mantener nuestra mirada puesta en el cielo. Debemos estar ante la expectativa de que algún día, hermano, nuestra esperanza va a ser una gloriosa realidad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, anhelamos tantas cosas en el aspecto material? Hay quien anhela ir a Estados Unidos y ha ido a sacar su visa y le han dicho que no, y vuelve a ir y le dicen que no, y vuelve a ir y le dicen que no. ¿Y cuál es su esperanza? Que un día vaya y le digan que sí. ¿Y qué tiene Estados Unidos, hermano? ¿No es el cielo de Estados Unidos? Otros están pensando en que a lo mejor les gustaría subirse a un avión, nunca se han subido. Y me voy a subir al avión, ya compré un paquete para irme a Cancún. Ándale. Y esa es su esperanza, subirse a un avión para ver qué se siente y estar en Cancún, ahí en la arena blanca, paseándose, bien contento, haciéndose prieto o prieta con el solazo. Qué esperanza, hermanos, tan pequeña a veces tenemos. ¿En quién está tu esperanza, hermanos? Nuestra esperanza debe de estar en Cristo. Nuestra esperanza, hermanos, debe de estar en aquellas promesas que Dios nos dice en su palabra, para que a través de ella nos animemos. Al considerar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, debemos de entender la oportunidad gloriosa que se nos da de poder alcanzar lo que nada materialmente hablando puede lograr, sino solamente nuestra fe en Cristo y su obediencia a los mandamientos de Dios. Primero de Pedro capítulo 1, versículo 3 y versículo 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia
Fíjate esta frase: nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuándo renacimos en esa esperanza viva? Cuando nosotros ejemplificamos esa muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo a través del bautismo. Dice ahí, para una herencia incorruptible. ¿Qué quiere decir, hermanos? Algo que no se va a afectar. Incontaminada e inmarcesible. Pero fíjate la última frase: reservada en los cielos para vosotros. ¿Hasta dónde, hermanos, nosotros realmente anhelamos la vida en el cielo? A lo mejor para ti y para mí es una perspectiva no correcta. ¿Dónde está Dios? Allá está en el cielo. Y de aquí al cielo hay mucha distancia. Y si hay mucha distancia, pues entonces no me anima mucho a llegar allá. Hermanos, ¿cuánto tardaremos en llegar a ese lugar? Después de que hayamos muerto, después del juicio final, ¿cuánto tardaremos en llegar a ese cielo? ¿Tú crees que tardarás mucho? En un abrir y cerrar de ojos, hermanos, vamos a ser transformados y estamos vivos cuando venga el Señor. En un momento habremos de ser juzgados y en un momento estaremos gozando de las bendiciones que Dios ofrece, si somos receptivos a este mensaje de esperanza. Pero en un abrir y cerrar de ojos estaremos en el lugar de tormento si menospreciamos el mensaje que Dios nos ha dado a través de su palabra. Vayamos a Lucas, hermanos, nuevamente, capítulo 4. Lucas capítulo 4. Dice ahí en el versículo 20: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A veces nosotros tenemos la perspectiva: si yo hubiera visto al maestro con estos ojos, yo sí le hubiera obedecido y reconocido. ¿Siente seguro eso? Con Jesucristo, hermanos, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son esos? Somos nosotros. Así que, hermanos, este mensaje de esperanza es para que entendamos definitivamente lo que Dios nos ofrece a través de Jesucristo y nos preguntemos qué estamos dispuestos a hacer. Si Jesucristo nos está dando eso, ¿yo qué le doy a Él? Solamente quiere tu vida, para que la vivas en esta vida con Él y después de esta vida en la eternidad con Él, con Dios, con el Espíritu, con los ángeles, con los santos hombres de Dios que han servido a Dios a través de los tiempos y las edades. ¿No te gustaría hacerlo? Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación, y aquellas personas que quieran responder a este mensaje, venga Él, venga Cristo.